Una cosa es lo que te dice el registro de estado al crear tu empresa y otra muy distinta, cómo te ve la IRS a la hora de cobrar tus impuestos. Soy Ricardo Páez, contador público colegiado con más de 15 años de experiencia en negocios internacionales. Hoy quiero hablarte de las principales dudas de que llegan nuestros clientes a nuestra oficina diariamente para hablarte un poco de cuáles son esas diferencias entre las LLC y las Corp. Principalmente, por ejemplo, tenemos acá una de ellas al hablar de las LLC, que serían las Limited Liability Company. La tributación pass-through. ¿Qué nos quiere decir eso? Quiere decir que las entidades por sí solas no estarían pagando impuestos y estos impuestos fluyen a las declaraciones personales de cada uno de los socios. Eso nos da una gran ventaja fiscal porque permite entonces llevar este tipo de impuestos a tu declaración personal y presentarlo por allí. Otra gran diferencia que vemos y le explicamos a menudo a nuestros clientes es que son entidades muy flexibles. Cuando hablamos de flexibilidad es que al momento de distribuir las ganancias simplemente podemos tener una diferencia en cada una de las categorías en cuanto a la LLC. Si tiene un solo miembro, un solo dueño, un solo socio, se pueden realizar estas distribuciones de ganancias como simplemente distribuciones de capital, ¿ok? Si al contrario esta LLC está tratada fiscalmente como una partnership, es decir, dos socios o más, estas distribuciones se pueden manejar a través de unos conceptos, no como nómina, sino a través de pagos garantizados. Por lo tanto, es una sociedad que te da cierta flexibilidad en la que tú prácticamente estás decidiendo cómo vas a manejar tus movimientos contables o no. Otra de las principales diferencias es la forma de pago. Ok, aquí entonces hablamos un poquito. Los dueños generalmente no se generan una nómina, no existen los sueldos y salarios para dueños dentro de las LLC. Caso contrario, sí existen para las Corp y los vamos a nombrar ahorita en la sección de las corporaciones. Exigen menos formalidad corporativa, son mucho más fáciles a la hora de la constitución. Esto nos da mucha más flexibilidad de la que estamos hablando, ¿ok? No exigen minutas anuales como si lo van a exigir las Corp y estas reuniones de junta directiva suelen tratarse más flexible incluso en la periodicidad. Las Corp pueden exigir movimientos trimestrales, ahora las LLC pueden exigir este tipo de reuniones de forma anual. Cuando hablamos de las Corp tenemos un mito, un paradigma porque vamos a crear una Corp. Incluso muchos de nuestros clientes dicen, es que yo quiero que mi compañía sea una Corp, pero ¿por qué lo quieres? Y cuando le hacemos esta pregunta no saben responder directamente y simplemente nos han dicho incluso que mira, quiero ser una Corp porque me gusta el nombre, ok, quiero llamarme Ricardo Páez Corp, pero ya evaluamos los beneficios fiscales para tu tipo de actividad o si en verdad te conviene una LLC o no. Y aquí es donde explicamos un poco las diferencias entre cada una de ellas. Cuando hablamos del otro mundo fiscal, del mundo desde el punto de vista legal, entonces tenemos las corporaciones. Las corporaciones se dividen en dos tipos, lo que son las C Corp y las S Corp. Cada una tiene tratamientos fiscales distintos. Por ejemplo, para las S Corp, para poder gozar y tener acceso a ese tipo de corporación, todos los socios deben ser residentes americanos, ¿ok? O tener un tipo de estatus legal dentro de los Estados Unidos. No se aplicaría para los extranjeros porque en este caso la C Corp sería el instrumento o el vehículo oficial legal que les va a permitir a ellos poder operar legalmente dentro de los Estados Unidos. Ni siquiera el IRS te lo va a permitir, ¿ok? Si tú intentas crear una S Corp siendo extranjero, en el momento que te pidan tus credenciales internas dentro de tu condición migratoria, etcétera, el sistema te lo va a rechazar y te va a decir que tienes que constituirte entonces como una C Corp. La famosa doble tributación, hablamos mucho de esto, ¿ok? Las C Corp por sí solas pagan un 21% de impuesto, ¿ok? Pero luego decimos qué pasa cuando decretamos dividendo o distribuimos esas ganancias a los socios. Allí entonces se genera un doble impuesto, entre comillas. ¿Por qué decimos doble impuesto? No es que por el mismo hecho imponible vamos a pagar una doble tributación, sino que son eventos distintos. Las C Corp van a estar pagando el 21% por todas esas ganancias que estén obteniendo en un periodo fiscal o contable, y luego esas ganancias, cuando son distribuidas a los socios vía de decreto de dividendos, los socios van a tener que pagar impuestos sobre esa ganancia. Por eso es que se habla del efecto de doble tributación dentro de las Corp. Hay tratamientos fiscales que se puede permear un poco el impacto a la hora del decreto o el traslado de dividendos hacia los socios, pero sería efecto o contenido para otro tipo de video. Otra diferencia principal que vemos aquí, que es una estructura un poco más rígida. Al ser una estructura más consolidada legalmente dentro de los Estados Unidos, sí exige una junta directiva con directores, cargos realmente que existan, y estas minutas por lo general exigen reuniones trimestrales.
Ok, a diferencia de las LLC que te permite, por ejemplo, hacer una aprobación de estado financiero una vez al año, las COR te van a pedir que te estés reuniendo y estas minutas tienen que estar protocolizadas de que en verdad se dio la reunión y todos los puntos que se hablaron en esa reunión quedaron asentados en esa acta. Si no, entonces el IRS te va a interpretar como que tú estás manejando la COR como un hobby, más que todo como a título personal, y entonces te podrían desestimar la condición y prácticamente te están diciendo, mira, tú no necesitas una COR, entonces tendrías que migrar a lo que sería una LLC. Los dividendos, ya hablamos un poquito de esto a la hora de distribuirlos, entonces va a variar estrictamente según el porcentaje o las acciones, ¿verdad? ¿De qué se cuida bastante el IRS? A la hora de hacer estas distribuciones o decretos de dividendos, es muy fácil para ciudadanos americanos, a través de mecanismos o formularios oficiales, tiene la manera de cómo protegerse de que ese ciudadano va a pagar los impuestos. Ahora, ¿qué pasa en el mundo donde el socio es un extranjero? Acá es donde se pueden dar ciertas retenciones, donde el IRS prácticamente dice, págame primero, te obligo a ti como corporación a que le retengas el dinero al socio o al dueño, y luego el dueño viene a mí el próximo ejercicio fiscal a reclamar si en verdad va a tener un crédito fiscal o si hay un diferencial allí que tenga que pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja el tema de los dividendos a la hora de crear una corporación. Por último, son el vehículo ideal, como para no nombrar que todo es cuesta arriba con las COR, son el vehículo ideal si estamos buscando inversionistas de capital de riesgo. Ok, son por sí, para todos estos temas de startups, estas empresas en constante crecimiento, es la entidad más consolidada a la hora de buscar este tipo de financiamiento y crecimiento. Entonces, más o menos estas son como que las diferencias principales que hemos rescatado, que surgen de las mismas preguntas que nos hacen los clientes día a día. Ok, entonces al final, ¿qué me sirve más? ¿Una LLC o una COR? La respuesta va a ser siempre depende. Depende de tu objetivo, depende de lo que quieras, depende de tu actividad económica, depende de dónde estés prestando tus servicios, dónde estés vendiendo tus inventarios, etcétera. ¿Quiénes son los socios? ¿Son americanos o no? Una estructura que debe evaluarse no a la ligera, sino que hay que llevarla muy consensuada y muy detallada, distinta por cada tipo de persona y cada tipo de empresa, ¿de acuerdo? Como es la estructura perfecta va a depender entonces de cómo tú lo quieras manejar, y el modelo de negocio va a depender realmente de lo que tú quieras, ¿ok? Si hoy tuvieras que registrar una empresa dentro de los Estados Unidos, ¿realmente te sientes capacitado en poder diferenciar entre si optas por una COR o optas por una LLC? Si quieres que te ayudemos en toda esta planeación fiscal, no dudes en contactarnos.